Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría encontrarnos de nuevo en nuestro día, el día de la fiesta del Señor, aquí desde los Dolores de Cartagena. Nuestros hermanos y hermanas que no han podido llegar, Señor, los saludamos desde aquí. Aquellos que están dedicados también, pues que le pedimos a Dios que también los sane, los ponga enseguida bien, para que puedan seguir su vida normal. Bienvenidos, como dije, vamos a unirnos en unos cánticos de acción de gracias, de adoración a nuestro Dios, con alegría, con gozo y en su paz. Vamos a deleitarnos en su presencia. Queremos más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Queremos
tú crezcas, Señor. Oh, Señor, nos humillamos ante ti, todo el honor, nuestra alabanza, porque tú Señor. eres la alabanza. Toda la gloria, todo el honor, toda nuestra alabanza para ti, Señor. Solo tú eres digno, Dios, solo tú eres digno. Alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita la altura y en la santidad, el que verdad y humilde de espíritu, para de vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
es el Rey de Gloria. Recibe con su amor, son sus palabras, susurrando en mi interior. Y contigo me recuerda el destino de su perdón. Es el Rey de Gloria que me ofrece Rey del universo, príncipe de paz, de la luz de Dios, sus seres de bondad. Espíritu de mañana, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, poderoso y glorioso. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, sabio sin medida, es Rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra, y el único creador, es el Rey de gloria. Es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Gracias, Te Señor. adoramos. Te bendecimos, oh Dios. Proclamamos, Señor, tu grandeza, proclamamos tu poder. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora damos paso al mensaje de la palabra que nos trae el pastor Miguel. Gloria al Señor. Vamos a dejar que Ana y la Lidia nos pasen aquí delante para la escuela dominical.
es importante sembrar en los corazones, aunque a veces no veamos el resultado que deseamos. Siempre es mejor ver el resultado, pero aunque no veamos el resultado, a la larga la semilla puede crecer. Vamos a presentar la palabra del Señor en oración para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a las necesidades de nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por poder estar delante de tu presencia. Gracias porque no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, no hay nada más grande, ni hay nada más importante, Señor, que venir a estar juntos como pueblo delante de ti, Señor. Reunirnos como familia contigo, que eres nuestro Padre. Y yo quiero pedirte en esta mañana especialmente por nuestro hermano César, Señor. Padre, pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, para así no hay nada imposible, no hay enfermedades fáciles o difíciles. Solo di la palabra, tu Hijo sanará, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu pueblo. Oh Dios, que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, que tú perdones todos mis pecados, me limpies de toda mi maldad, que la sangre de Jesucristo pueda limpiarme, Señor, para que yo sea un canal limpio a través del cual tú puedas hablar, tú puedas bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder servirte. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una expresión muy utilizada por la gente en general, incluso por los no creyentes, o por lo menos por aquellos que no son practicantes de ninguna religión. Incluso a veces se utiliza esta expresión sin mucho sentido. Y aunque se utiliza sin mucho sentido, realmente esta expresión encierra una gran verdad. Por lo que no deberíamos utilizarla a la ligera, sino siendo muy conscientes de que si la utilizamos, estamos dejando claro que sabemos que Dios existe y que por tanto debemos de obedecerlo. La expresión a la que me estoy refiriendo es como Dios manda. Con frecuencia decimos o oímos a otros decir, haz esto o haz aquello como Dios manda. Y digo que a veces la utilizamos esa expresión sin mucho sentido, porque la utilizamos incluso para las cosas en las que Dios no ha dado ningún mandamiento de cómo se deben de realizar. Por ejemplo, ponte los pantalones como Dios manda. En ningún sitio Dios ha dado ningún mandamiento de cómo debemos de ponernos los pantalones. Más afortunado sería que dijéramos, ponte los pantalones como la sociedad o la moda dicen que se deben de poner. Pero utilizar la expresión como Dios manda para cosas que no tienen sentido es triste, aunque no deja de ser verdad que debemos de hacer las cosas como Dios manda. Es curioso que somos capaces de utilizar esta expresión de forma inadecuada o por cuestiones en las que Dios no ha dado mandamiento. Y sin embargo, no somos capaces de aplicarnos esta expresión a infinidad de cosas para las que Dios sí que ha dado mandamiento.
que es lo que tendríamos que tener muy presente, que debemos de vivir, actuar, hablar y hacer todo como Dios manda. Es curioso ver a lo largo de toda la historia las consecuencias tan malas que le ha traído a las personas individuales o a los pueblos enteros vivir de espaldas a la voluntad de Dios y hacer las cosas siguiendo los dictados de su propio corazón. Y lo bien que le ha ido a las personas individuales o a los pueblos enteros que decidieron vivir y hacer las cosas como Dios manda. Y sin embargo no hemos aprendido la lección. Hoy en día lo podemos ver en naciones enteras. Los países que más están retrocediendo económicamente, pero también como sociedad, son aquellos que le han dado la espalda a Dios. Sin embargo, los países en los que los gobiernos están gobernando como Dios manda, son países que están prosperando y fructificando. Tenemos el ejemplo, claro, quizás algún oyente no está de acuerdo conmigo, pero no hay más que escuchar el testimonio de los salvadoreños. A mí me hace gracia escuchar críticas de personas que no son salvadoreñas, cuando los salvadoreños están contentos, porque gracias a que su presidente, el señor Bukele, está gobernando como Dios manda, el país está prosperando. El país ha dejado de ser el país más inseguro por la violencia y la muerte en el país, a ser el país más seguro de toda Centro y Sudamérica. Ha pasado de vivir en la pobreza a ser un país próspero. Y todo porque el presidente está gobernando como Dios manda. Con razón se dice que los seres humanos somos peores que los burros, porque los burros nunca tropiezan dos veces con la misma piedra. Pero nosotros los humanos tropezamos una y otra vez con la misma piedra y no somos capaces de ver y entender que seguiremos tropezando mientras no cambiemos de camino o no quitemos la piedra del camino. La piedra más grande con la que las personas tropezamos con más frecuencia sin querer rectificar y cambiar de camino o quitar la piedra para no seguir tropezando es la voluntad de Dios. Es vivir y actuar de cualquier manera que no sea vivir y actuar como Dios manda. Vemos el aumento de la violencia, el incremento de las rupturas familiares. También podemos observar cómo la degradación, la perversión y la degeneración están cada vez más extendidas y normalizadas en la sociedad. Y ante este panorama, no somos capaces de entender que todo se debe a que cada vez tomamos menos en cuenta la voluntad de Dios. Nuestros gobiernos gobiernan cada vez menos como Dios manda. Y cada vez vivimos individualmente y como sociedad, cada vez vivimos menos como Dios manda. Desgraciadamente en las propias iglesias evangélicas prolifera cada vez más la realidad de que sus miembros no viven como Dios manda, especialmente la juventud. Que pocos jóvenes miembros de iglesias cristianas evangélicas se casan vírgenes. Porque hoy en día se ha normalizado lo que la sociedad dice que es normal, aunque sea contrario a lo que Dios manda. Y así estamos pagando las consecuencias. Y aunque todo esto, el vivir de espaldas a la voluntad de Dios, el no querer vivir como Dios manda, aunque esto nos lleva al aumento de las muertes violentas, al aumento de abortos, al aumento de enfermedades graves e incluso de suicidios,
porque hay un gran aumento cada año de personas que se suicidan. Sin embargo, como sociedad e individualmente no somos capaces de hacer un alto en el camino, reflexionar y reconocer que la causa del problema es que no estamos viviendo y actuando como Dios manda. Preferimos hacer como el avestruz que esconde la cabeza para no ver la realidad, y llegando incluso a preferir el suicidio que volvernos de corazón a Dios, pedirle perdón, rectificar y comenzar a vivir y hacer las cosas como Dios manda. No somos conscientes o no queremos ser conscientes de que quien nos ha creado es realmente quien mejor sabe cómo debemos de vivir. No, Dios, sus mandamientos. De la misma manera que quien mejor sabe cómo se debe de utilizar un electrodoméstico es su fabricante. Por eso el fabricante junto con el electrodoméstico pone siempre un manual de instrucciones para que le podamos sacar el mejor partido al electrodoméstico. Pues de la misma manera, quien mejor sabe cómo debemos de vivir es nuestro Creador. Y nuestro Creador no nos ha abandonado a nuestra suerte. Nuestro Creador nos ha dado un manual de instrucciones para que vivamos nuestra vida de la mejor manera posible. Y ese manual de instrucciones es la Biblia. Así que vamos a ver un par de ejemplos acerca de la necesidad que tenemos de hacer las cosas como Dios manda. El primer ejemplo que vamos a ver es el del pueblo de Israel. Vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 12 y versículo 28. Si queréis conocer todo el contexto en el que se encuentra este versículo, podéis leer en vuestras casas todo el capítulo 12. Pero básicamente el contexto de este versículo es que Dios va a enviar su 10º juicio sobre Egipto por la dureza de corazón del faraón, que no quiso hacer las cosas como Dios le estaba mandando en ese momento, y por lo tanto no quiso liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dios ya le había mostrado a Faraón las consecuencias de no hacer las cosas como Dios manda, enviándole 9 plagas terribles, pero aún así Faraón no aprendió la lección y no quiso hacer las cosas como Dios manda. Así que Dios se dispuso a enviar sobre Egipto la 10ª plaga, una plaga que sería definitiva por los duros. En estas circunstancias, Dios le dio instrucciones a su pueblo de lo que debía hacer para que esta terrible plaga no les afectara a ellos. Estas instrucciones fueron lo que dieron lugar a lo que conocemos como la festividad de la Pascua, que además era un anuncio profético de la misión del Mesías, que un día tomaría el lugar del Cordero de la Pascua, muriendo en nuestro lugar. El versículo que quiero que leamos, como os decía, es Éxodo capítulo 12, versículo 28. Ahora sí ya sabemos el contexto. Dios da mandamientos al pueblo de Israel de qué es lo que tienen que hacer para que la plaga que Él va a enviar no les afecte. Así que vamos a ver cómo el pueblo de Israel, a diferencia de Faraón, sí que hizo las cosas como Dios manda. Éxodo 12, 28 dice: luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no hacer las cosas como Dios manda y las consecuencias de hacerlas como Dios manda? Las consecuencias para el faraón y para los egipcios de no querer hacer las cosas como Dios manda es que murieron todos sus primogénitos, tanto de animales como de personas.
incluso el primogénito de Faraón que se tendría que sentar en el trono de Egipto, murió. Por tanto, hubo gran llanto y dolor entre todos los egipcios. Sin embargo, las consecuencias para Israel por haber hecho puntualmente todo lo que Dios había mandado es que obtuvieron la libertad y salieron de Egipto con grandes riquezas, por lo que hubo gran fiesta y alegría en medio del pueblo de Israel. Moisés en su propia vida experimentó la diferencia de consecuencias que se tienen cuando hacemos las cosas como Dios manda y cuando hacemos las cosas a nuestra manera sin tener en cuenta lo que Dios manda. Vamos a ver primero en Éxodo capítulo 15, los versículos 23 al 25. En Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25 dice: llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Vemos como el pueblo de Israel sale de Egipto y llega a un lugar donde no había agua. O había agua, pero no eran bebibles. Así que Moisés clamó a Dios buscando conocer la voluntad de Dios acerca de lo que él tenía que hacer para solucionar el problema, dado que él no estaba capacitado para poder convertir el agua amarga en agua dulce. Dios le responde y le dice lo que debe de hacer para que las aguas amargas, que no eran aptas para el consumo humano, se convirtieran en agua dulce y bebible. Moisés hizo lo que Dios le había mandado. ¿Y cuál fue la consecuencia de la obediencia de Moisés? Pues la consecuencia fue que todo el pueblo pudo beber hasta saciarse. Pero también hubo una consecuencia espiritual. Dios les dio en ese lugar los estatutos y ordenanzas por los que el pueblo podría vivir bajo la bendición de Dios. Y si leemos un poquito más adelante, en el versículo 27 dice: después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vemos como la obediencia de Moisés no solo sirvió para solucionar el problema momentáneo que estaban sufriendo, sino que además les trajo bendición espiritual, porque Dios se reveló y Dios les dio los estatutos y ordenanzas, pero además le dio una bendición física, porque eso les permitió llegar al siguiente lugar, que era un lugar de descanso con 12 fuentes y 70 palmeras. Tiempo después tuvieron que vivir una situación similar, pero Moisés no actuó de la misma manera. En esta segunda ocasión, fruto del hartazgo que sentía Moisés por las continuas rebeliones y murmuraciones del pueblo de Israel, Moisés no hizo las cosas como Dios le había mandado. Vamos a leerlo en el libro de Números, capítulo 7 y versículo 8. En Números capítulo 20, versículos 7 y 8 se nos relata: y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Las instrucciones de Dios fueron claras. Moisés y Aarón debían tomar la vara, reunir al pueblo en torno a la roca o a la peña, y debía de hablar a la roca.
Y Dios haría que brotara agua de la roca para que todo el pueblo y los animales pudieran beber. De esa manera, Dios sería glorificado. Sin embargo, Moisés, como digo, por el hartazgo que las continuas murmuraciones le habían producido, cansado de las continuas rebeliones del pueblo, a diferencia de otras veces, no hizo las cosas como Dios le había mandado. Vamos a leerlo en los versículos siguientes, en los versículos 9 al 12. Números capítulo 20, versículos 9 al 12 dice: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Hemos visto como Dios le había mandado a Moisés que le hablara a la roca para que él fuera glorificado. Sin embargo, fruto de su enfado, Moisés obedece en la primera parte del mandato, ya que coge la vara, reúne al pueblo delante de la roca, pero la segunda parte no hace las cosas como Dios le había mandado, ya que en vez de hablar a la roca y glorificar a Dios a través de su obediencia, golpeó la roca con la vara. Dios de todas maneras dio agua, porque no iba a permitir que porque Moisés no actuara como él le había mandado, el pueblo muriera de sed. Pero este pasaje nos muestra claramente que una obediencia a medias es una desobediencia, ya que Moisés obedeció a medias. La primera parte sí que la hizo como Dios le había mandado, porque cogió la vara y reunió al pueblo delante de la roca. Pero la segunda parte, Moisés no la hizo como Dios manda, como Dios le había mandado, ya que en vez de glorificar a Dios hablándole a la roca, Moisés golpeó la roca con la vara. Así que, ¿cuáles fueron las consecuencias para Moisés y para Aarón por no hacer las cosas como Dios manda? Las consecuencias fueron terribles para Moisés y para Aarón, porque Dios les dijo: no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Por haber obedecido a medias, o lo que es lo mismo, por no haber obedecido y no haber hecho las cosas como Dios les había mandado, no pudieron entrar en la tierra prometida. Y esto nos debería de servir de lección a nosotros, porque muchas veces no heredamos las promesas por culpa de que no estamos dispuestos a hacer las cosas como Dios manda. A veces nos acercamos mucho a lo que Dios manda, pero no llegamos a hacerlo todo como Dios manda. Y eso, para Dios, es una total desobediencia, por lo que tenemos que pagar consecuencias. En las Escrituras hay otro ejemplo muy claro de las consecuencias que tenemos que pagar por no hacer las cosas como Dios manda. Me estoy refiriendo al rey Saúl, que como Moisés, en esta ocasión que acabamos de leer, obedeció a medias el mandato de Dios. Y por obedecer a medias, que es lo mismo que desobedecer, tuvo que pagar graves consecuencias. Vamos a leer en 1 Samuel 15, vamos a estar leyendo versículos del capítulo 15 de 1 Samuel. Los versículos 2 y 3 nos dicen: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo pagaré lo que Amalek
hizo a Israel cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo sé que esto a priori podría parecernos mal, pero no podemos juzgar con la mentalidad del siglo XXI acontecimientos que ocurrieron más de 1000 años antes de Cristo. Pero además, ¿podemos nosotros juzgar a Dios, siendo nosotros como somos pecadores y Él un Dios 3 veces santo? Así que no entraré en valoraciones morales, solamente recordar que esto Dios lo hace como venganza, porque cuando Egipto había salido de Egipto cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban cansados por el desierto, Amalek les atacó, pero les atacó cobardemente, no fue de frente para hacer guerra con Israel. Atacó la retaguardia, los débiles, los que estaban cansados. Y por tanto Dios, desde ese mismo momento, había profetizado que un día ejecutaría su venganza. Y este es el momento en el que Dios decide ejecutar su venganza, diciéndole a Saúl que haga guerra contra Amalek. Pero Dios, a diferencia de los amalecitas, no quiere que Israel los ataque cobardemente, atacándoles por sorpresa. Los manda a la guerra de frente. Vas a hacer guerra contra Amalek y no dejarás a nadie vivo, ni de animales ni de personas. Vamos a ver ahora lo que hace Saúl. Vamos a leer los versículos 4 y 5 y 7 y 9. Los versículos 4 y 5 dicen: Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Aquí parece una obediencia inmediata, porque cuando Dios le dice que vaya a hacer guerra, él reúne al pueblo y va a la guerra. Pero sigamos leyendo los versículos 7 al 9. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agar, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Saúl, como hemos visto en los versículos 4 y 5, se dio prisa en obedecer, pero ¿hizo las cosas como Dios le había mandado? Es evidente que no. Porque Dios claramente le había dicho que no dejara vacas, ovejas, camellos y asnos vivos, ni a nadie vivo de entre los amalecitas, por cuanto había atacado la retaguardia de Israel, cuando estaban débiles y cansados en su salida de Egipto. Esto lo aclara el libro del Deuteronomio. ¿Pero qué hizo Saúl? Saúl y todo el pueblo solo destruyeron, y quiero que nos demos cuenta, solo destruyeron lo que era vil y despreciable. Pero dejaron vivo a Agar, rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Si escuchamos las palabras de Saúl, nos daremos cuenta que aparentemente por una buena causa, ya que Saúl dice que los dejó vivos para ofrecérselos a Dios. Ofrecérselos en sacrificio, claro. No sé si esa fue la motivación real o fue una excusa para justificar su desobediencia. Pero aun suponiendo que fuera real
y que los había dejado vivos para ofrecérselos a Dios en sacrificio, lo cierto es que no hizo las cosas como Dios le había mandado. Por tanto, la respuesta de Dios y las consecuencias no se hicieron esperar. Vamos a leerlas en los versículos 22 y 23. En estos versículos podemos leer lo que le dice Samuel a Saúl, basado en lo que previamente Dios le había dicho a Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Samuel le deja claro a Saúl que o hacemos las cosas puntual y exactamente como Dios manda, o estamos en desobediencia y rebeldía, por muy buenas intenciones que tengamos. Dios, a través del profeta Isaías, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No hay nada, por bueno y justo que nos parezca a nosotros, que pueda agradar a Dios si no hacemos las cosas como Dios manda. La única buena obra que le agrada a Dios es que le obedezcamos y hagamos las cosas y vivamos como Dios manda. Y si no estamos dispuestos a obedecerlo en todo y hacerlo todo como Dios manda, pagaremos consecuencias. Las consecuencias que tuvo que pagar Saúl, al igual que Moisés y Aarón, fueron terribles, ya que Saúl fue rechazado por Dios para que ya no reinara. Es verdad que Saúl siguió reinando hasta su muerte, pero reinó sin el respaldo de Dios y murió, curiosamente, a manos de una amalecita, aunque él se suicidó o se intentó suicidar clavándose la espada, pero estaba toda la vida en él todavía, y fue un amalecita que le cortó la cabeza. Así que murió en la batalla junto con casi todos sus hijos. Y el único hijo que no murió en la batalla, a pesar del intento del general Abner, ese era el general de Saúl, a pesar del intento de Abner de ponerlo en el trono, no pudo reinar como consecuencia de no haber hecho las cosas como Dios manda. Porque la consecuencia es que el reino fue traspasado a David, que fue quien reinó en su lugar. Hay muchos más ejemplos en la Biblia de cómo Dios quiere que hagamos las cosas como Él manda. Y de que si no hacemos o no vivimos como Dios manda, pagamos consecuencias. Pero con estos dos ejemplos es suficiente para que entendamos la necesidad de vivir como Dios manda. También quiero recomendaros que leáis en vuestras casas Levítico 26 o Deuteronomio 28. Y si leéis estos capítulos enteros, os daréis cuenta de las consecuencias tan diferentes que Dios le dice a su pueblo que experimentarían si vivían como Él les había mandado o si vivían de espaldas a lo que Él les había mandado. Y como Dios no cambia, hoy en día sigue siendo igual. Las consecuencias que experimentamos si vivimos como Dios manda son muy diferentes a si vivimos de espaldas a la voluntad de Dios. Es verdad que aunque vivamos como Dios manda, no siempre vamos a tener una vida fácil, porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado, degradado por el pecado, que nos afecta y que con mucha frecuencia nos enferma. Pero la diferencia es que si vivimos como Dios manda y
y Él reina en nuestro corazón. Cuando se levante una tormenta en nuestra vida, podremos clamar a Él y Él o calmará la tormenta o nos dará paz en la tormenta. Pero nuestra vida no se desmoronará como un castillo de naipes. En cambio, si vivimos como Dios manda, si no vivimos como Dios manda y no le hemos dejado entrar en nuestro corazón, cuando se levante una tormenta en nuestra vida, no tendremos a quién clamar y nuestra vida acabará desmoronándose como un castillo de naipes. Quiero terminar leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo 29 y versículo 19. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiero invitarte, como hace Dios, a que decidas escoger la vida. O lo que es lo mismo, que decidas vivir como Dios manda y no conforme a las tradiciones de hombres. Aunque esas tradiciones sean aparentemente buenas, aunque hayan sido adoptadas por personas con buenas intenciones, no importa. Tienes que escoger vivir como Dios manda, o como mandan las tradiciones, como manda la sociedad, como mandan los seres humanos. No olvides que lo único que Dios acepta como buena obra es la obediencia, es que vivamos como Dios manda. Y el primer paso para poder vivir como Dios manda es dejando que Jesús entre en nuestro corazón para reinar en nuestra vida. Si estás dispuesto a romper con las tradiciones o con la forma de vida que la sociedad ha impuesto, si estás dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y empezar a vivir como Dios manda, quiero pedirte que por unos momentos cierres tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a ver. Señor, quiero pedirte en primer lugar que me perdones por mis pecados. Quiero pedirte que tú me limpies de todos mis pecados, Señor. Yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mis pecados. Y te pido que tú entres en mi corazón, que te sientes sobre el trono de mi vida para reinar sobre mi corazón. Te pido, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida y que me enseñes y me ayudes a vivir como tú mandas. Oh Dios, no conforme a los designios de mi corazón o de mis pensamientos, sino que quiero vivir como tú mandas. Escribe tu ley en mi corazón y dame tu espíritu para que me enseñe a vivir en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, quiero invitarte a que busques una iglesia donde no se prediquen las tradiciones, donde no se practiquen las tradiciones, sino que se predique lo que Dios manda y se viva conforme a Dios manda. Únete a esa iglesia, porque los cristianos somos parte de un cuerpo llamado iglesia y no podemos vivir como llaneros solitarios. No puedes conformarte con quedarte en tu casa mirando por internet. Necesitas tener relación con otros cristianos para compartir, para orar juntos, para recibir juntos la palabra de Dios y para alabar y adorar juntos a Dios. Pero si no has hecho la oración, no dejes de hacerla. Acepta a Jesús en tu corazón. No hace falta que repitas mis palabras si no quieres. Ábrele a Dios tu corazón. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el día que Dios te está llamando,
que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te está pidiendo que le abras la puerta. También quiero pedirte, por favor, que compartas este culto en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda extender lo más posible. Pero si quieres venir a compartir un culto con nosotros de forma presencial, nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. El culto es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres venir, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, .jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta la semana que viene, si Dios quiere.